muchas gracias, doctora Alicia Mayer, por bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Le paso la palabra a Ana, que iniciará pues la entrevista. Adelante. Hola, buenas tardes, muchísimo gusto. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nuestra entrevista está dividida en 3 partes. La primera debe versar sobre la vida de Bartolomé, la segunda sobre su obra y la tercera es respecto al impacto que tiene en la actualidad. Empezamos con la pregunta número 1, que es, ¿qué momento en la vida de Bartolomé de las Casas destacaría y por qué? Bueno, yo quisiera primero decir que Bartolomé de las Casas es uno de esos personajes que se cuentan con la mano, con los dedos de una mano, porque es realmente una figura polifacética, poliédrica. Tiene tantas facetas en su vida que ser especialista en él es una labor muy difícil porque no le alcanza al historiador casi ni una vida para poderlo asumir, poder asumir todas las actividades que llevó a cabo, su pensamiento, todo lo que escribió, toda su obra en conjunto y el impacto que tuvo no solamente en España y en América, sino también en otros países. Entonces, depende mucho de qué aspecto el historiador está buscando o en qué aspecto el investigador está ahondando para ver cuál de estas facetas de la vida de las casas es la más importante o la más trascendente. Yo creo que muchas son muy trascendentes. Para mí en lo personal, como me dedico a ver el impacto del pensamiento de Bartolomé de las Casas en otros rubros, en otros ámbitos que no son necesariamente los hispanos, pues esta especie de conversión que él sufre, ¿no? Cuando escucha el sermón de Montesinos defendiendo la vida de los indígenas, señalando la crueldad de la conquista, la gran mortandad de las poblaciones originarias, en fin, y de allí inicia esta lucha. Y luego su faceta como escritor de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es traducida a muchísimos idiomas. Yo de ahí parto precisamente para ver un parteaguas en esta proyección del pensamiento lascasiano en otras partes fuera de España. Entonces, yo diría que es subjetivo, cada historiador podrá decir que ciertos aspectos de la vida de las casas son más trascendentes que otros, dependiendo de qué es lo que se está buscando, ¿no? Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿puede describir el conflicto ideológico entre la visión de las casas y la de los conquistadores? Sí, las casas es un personaje realmente único porque era como una voz en el desierto, digamos, planteando esta metáfora. Eran pocos, Montesinos fue uno, Las Casas fue otro y otros más, que escandalizados o dolidos por haber sido testigos de la conquista cruenta, porque todas las conquistas son cruentas y todas las guerras son cruentas, pero el ser testigo de esto y ver la situación de los pobladores originarios, maltratados, subyugados, en fin, todo lo que converge en lo que es la colonización, pues lo hace a él una figura distintiva en comparación con la mayoría de los personajes con los que convivió. Y esos eran los conquistadores. Los conquistadores iban con una mentalidad que era favorecerse precisamente de las empresas de conquista, de tener a su servicio a los pobladores originarios como si fueran siervos. De ahí viene el repartimiento y la encomienda en el Nuevo Mundo, que fue una prolongación también de algunas instituciones españolas.
Y entonces este hombre se alza contra esa generalidad que son los conquistadores, que están obviamente buscando para su beneficio personal tierras, riquezas, siervos, porque han invertido en esa empresa de cruzar el Atlántico y tratar de buscar mejores oportunidades que en la península. Se debe de entender también esta mentalidad. Estamos hablando de los siglos XV y XVI. Un conquistador no podía hacer otra cosa que un conquistador con una mentalidad de lucro, de ambición, de medro. Y se alza la voz de este hombre que había sido además encomendero y se transforma porque viene esta situación como de una conversión propia en que él ve en estos, él siente esa misericordia, siente esa caridad, siente ese dolor por las personas que están sufriendo y que no le han contado, que él mismo lo ha visto, él mismo ha sido testigo de ese sufrimiento y pues ahí hay un antagonismo entre la mentalidad de una persona que además se hace fraile dominico y lucha con vehemencia, con una personalidad además muy, muy característica en él, con mucha fuerza. Tanto es así que Motolinía lo ataca diciendo que este es un fraile muy revoltoso, ¿no? Entonces tenía una personalidad, digamos, sui generis. Y claro, contrasta o choca con, pues con los intereses del grupo conquistador. Son dos mentalidades distintas, pero las dos se entienden perfectamente en el contexto de su época, que es el siglo XVI. Gracias. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta del módulo 2, más enfocado a su obra, y es, ¿qué obra de Bartolomé de las Casas destacaría y por qué? Bueno, ya lo he dicho, creo yo que, a ver, vamos a empezar con esto. Yo creo que la brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1552 es un verdadero parteaguas. En el caso de mi persona, como he mencionado, esta obra tiene una significación muy importante por dos cuestiones. La primera es porque desde el punto de vista del relato de las casas, de la destrucción de los pobladores originarios, tienen argumentos que fueron traducidos a varios idiomas y circularon rápidamente por el mundo europeo. Es decir, destacaría yo la contribución, así muy entrecomillada, de las casas, obviamente sin esperarlo él, sin quererlo él, pero sí contribución al fin y al cabo a la creación de lo que se conoce como la leyenda negra antihispánica, por su condena a las crueldades con que fue llevada a cabo la conquista contra los pueblos originarios, en los argumentos contenidos en esta famosa brevísima relación. Perdón, había dicho 1552, pero es 1542, publicada en 1542, con sus ejemplos de los horrores de la conquista, según las casas, producto de la brutalidad y de la avaricia de los conquistadores, pues esto tuvo enormes repercusiones en el mundo europeo. Cabe decir que la leyenda negra, es decir, la condena al proyecto civilizador hispánico, no es otra cosa que la reacción de las naciones europeas frente al imperialismo de España, o mejor sería decir la monarquía universal católica. Eso por un lado. Por el otro, hay obras como De Unico Vocationis Modo, de 1534 a 1539, donde las casas propuso los medios para que la corona española llevase a cabo la conquista, cristianización y colonización de América, en contraposición a la manera en que se estaba llevando a cabo por parte de los conquistadores y primeros colonizadores desde la llegada de Colón a las Antillas en 1492, considerada como un procedimiento cruel, sanguinario e injusto. Entonces, esta postura en favor del indio y el método evangelizador pacífico que él propone es fundamental para entender esa proyección del pensamiento lascasasiano. Pero por supuesto tenemos la historia de las Indias, que es una obra portentosa, solo que no fue conocida sino hasta su publicación en el siglo XIX. Y muchos de los tratados y manuales de las casas
corrieron la misma suerte. Solo hasta el siglo XIX y XX fueron publicados. Entonces, todavía queda mucho por indagar, por profundizar y por analizar las obras de las casas. Ok, muchísimas gracias. Ahora va a empezar con sus preguntas mi compañero Daniel. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Primero que nada, un placer poder hacerle algunas preguntas a usted que tiene tantísimos reconocimientos, ¿no? Y tantas publicaciones. Y siguiendo con esta línea de preguntas que ha estado realizando mi compañera, le preguntaría, ¿qué incidencia piensa usted que tuvieron los escritos y el pensamiento de Bartolomé de las Casas, perdón, en su época? Bueno, un poco me voy a repetir en lo que he dicho. Lo que yo hago es estudiar, bueno, lo que yo he hecho a lo largo de los años es estudiar precisamente si el pensamiento de Bartolomé de las Casas tuvo algún impacto fuera de los confines de la península ibérica y del mundo hispanoamericano. Y he estudiado particularmente ese impacto en dos mundos coloniales, que son la Nueva Inglaterra y la Nueva Francia. En relación a la Nueva Inglaterra, los autores que escriben a lo largo de los siglos XVII y XVIII constantemente se están refiriendo a la leyenda negra. Bueno, no como tal con la palabra leyenda negra, porque ese es un término que se acuña en el siglo XX, pero sí estos ataques contra el proyecto colonizador hispánico. Y se basan en la obra de la brevísima destrucción, de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que fue traducida rápidamente al latín, al francés, al inglés, al italiano y así circuló por toda Europa. En realidad, los autores de Angloamérica se dedican a machacar, digamos, muy fuertemente la crueldad española de la conquista. Y ahora estoy viendo el otro lado, la posible influencia del padre Las Casas en los autores de lo que hoy es Canadá, es decir, de lo que era la Nueva Francia. Y me he encontrado muchísima presencia de los argumentos lascasianos en obras de los cronistas, tanto evangelizadores como de los primeros colonizadores y conquistadores, como Samuel de Champlain, como Marc Lescarbot, como Sagard, los jesuitas, en fin, o sea, toda una playa de evangelizadores y de conquistadores en la Nueva Francia que se detienen en los argumentos de Bartolomé de las Casas, no solamente para atacar la labor civilizadora española en el Nuevo Mundo, sino también para mostrar que la evangelización francesa en América se hace de la mejor manera posible según los esquemas que había planteado Las Casas, es decir, una conversión pacífica, sin el uso de la fuerza, no a través de guerras, no a través de guerras ilícitas, respetando la cultura de los indígenas, sus territorios, su vida en comunidad, etcétera. Y creo que allí hay un tema muy, muy amplio donde se puede rastrear esta influencia del padre Las Casas fuera de estas fronteras y en mundos tan recónditos y tan inhóspitos como lo es el actual Canadá. Sí, con respecto al módulo 3, ya que ahondamos un poquito sobre el pasado, sobre lo que fue su época del mismo, la primera pregunta del módulo 3 sería, ¿qué relevancia tendría Bartolomé de las Casas hoy en día? Bueno, Las Casas ha sido considerado un defensor de los derechos humanos desde muy temprano. Su persona en este tiempo se liga a la teoría y a la práctica precisamente de esos derechos humanos. Se ha considerado y se le sigue considerando ahora como defensor de los indios y por consecuencia defensor de los hombres, de la humanidad, de todos
los oprimidos en todos los tiempos, como lo ha dicho ya el profesor Emilio García de la Universidad Complutense de Madrid. La actualidad de las casas es incuestionable, particularmente en el ramo de la antropología filosófica, de los derechos naturales del hombre, de la sociología, de la filosofía, en fin. Su influencia sigue siendo motivo de estudio y de análisis en nuestra época, en nuestro tiempo. Podemos nosotros rastrear su pensamiento en la teología de la liberación y en movimientos sociales que están ocurriendo hoy mismo en nuestro mundo. Bueno, finalmente, para terminar, me gustaría preguntarle justo esto que dijo al final. ¿Por qué es importante conocer ese pensamiento? Es importante conocer el pensamiento de las casas porque es una figura señera del siglo XVI. El siglo XVI produjo hombres y mujeres, me imagino, aunque han quedado más en el anonimato, pero hombres que destacaron de manera impresionante. Lo mismo está Hernán Cortés que Martín Lutero, los grandes pintores del Renacimiento, del Barroco, filósofos de la época, y las casas se inserta en esta crisis del cambio del mundo medieval al moderno. Pero lo que he mencionado ahora es que sus propuestas y su metodología para la conversión de los indígenas sigue vigente en nuestros días en relación a la orientación hacia la protección de todos los seres humanos, sin importar la raza, el género o el credo. Bartolomé de las Casas fue un pionero en este sentido. No, muchas gracias, doctora, le agradezco mucho este espacio. La dejamos con el doctor Guillem por si tiene algo más que comentarle. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por su amplio conocimiento sobre las casas y su impacto en la historia y hasta el día de hoy. Pues mira, Guillem, yo siento que tan solo soy especialista en una ajonjolí, en una semillita de ajonjolí, solamente encuadrando el pensamiento de las casas en estos territorios de evangelización americana fuera del mundo hispanoamericano. Pero repito, la manera en que se puede estudiar y analizar al personaje es infinita. Sí, pues bueno, he leído que tiene más de 300 obras, ¿no? Entonces sí es una mina, una infinidad sí, como que ¿no? Como tú decías, en determinados personajes del siglo XVI, como que convergen muchas líneas, ¿no? Y se resuelven o se empujan o se crean, ¿no? Nuevos problemas. Sí. Que nos han influenciado hasta el día de hoy. Sí, es una dificultad de por sí, como tú lo has mencionado, un autor que tiene 300 obras o más, pero es una doble dificultad que mucha gente leyó esas, no 300 obras o más, porque había distintos tiempos de publicación, pero muchas veces las ideas aún manuscritas trascendían fuera de los conventos o fuera de los ámbitos donde estaba el autor. Y en este caso, su réplica es tan amplia que es todo un ámbito de estudio dentro de varios círculos, digamos, que convergen en esa obra de ese autor. Entonces, no se acaba realmente las posibilidades de analizar ese pensamiento de acuerdo también a la interpretación de cómo otros autores lo leyeron y sobre todo qué querían o hacia dónde iban interpretando a las casas, qué querían mostrar, a quién querían atacar, qué querían exaltar, y entonces utilizaban la obra de las casas para sus propios fines. Entonces es una cuestión muy compleja, pero fascinante y muy interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo otra vez tu tiempo y te deseo una muy pronta y completa recuperación.